Bueno, entiendo que ya estamos conectados todos para poder hacer esta actividad. Aprovechar la oportunidad para darles la bienvenida en nombre de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas. Mi nombre es Yolanda Bascuñán, soy la subjefa de la división y queríamos agradecer la disposición de ustedes a destinarlo este espacio en la mañana para poder analizar aspectos relevantes, tanto contables y presupuestarios, que tienen que ver con la toma de razón de las modificaciones presupuestarias de los gobiernos regionales. Como ustedes saben, en materia de tramitación de modificaciones presupuestarias de los gobiernos regionales, deben participar dos áreas. Un área que es la unidad jurídica, en este caso, del caso de nosotros, del nivel central, lo ve nuestra unidad jurídica, y una unidad que es la unidad contable, tanto del nivel central como la unidad contable de la Contraloría Regional. En el caso de nosotros, la unidad contable se llama Área de Administración Presupuestaria y Contable. ¿Y por qué es relevante esto? Porque en la tramitación de una modificación presupuestaria hay que ver temas jurídicos, pero también hay que ver temas que tienen que ver con temas más bien financieros, en el sentido del marco financiero que existe para la modificación presupuestaria, y también tenemos que hacer una serie de controles que son del punto de vista financiero, que tienen que ver con glosas y otros aspectos que vamos a ver hoy día en la jornada, que ustedes tienen que considerar en la tramitación. Para nosotros es muy relevante juntar a las unidades jurídicas de las Contralorías Regionales con nuestras unidades contables. ¿Por qué? Porque ambas participan y es muy relevante que ambas unidades conozcan el trabajo que hace cada una. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando se tome razón de este documento, se toma razón de todos los aspectos que están involucrados en esa modificación presupuestaria. Por esta razón, hoy día nos van a acompañar por parte de nosotros Viviana Enríquez, que es abogada de la unidad jurídica, y también nos van a acompañar por parte del área de Administración Presupuestaria y Contable, Daniel y Bernardo, que son contadores de nuestra área de Administración Presupuestaria y Contable. En ese aspecto, en ambas unidades, ¿no es cierto?, van a ver los distintos temas que les toca ver en el día a día, ¿ya? Y que se entrelazan en el estudio normalmente. Otro aspecto importante que quería comentarles es que vamos a ver estas dos áreas, lo que hace cada una, pero me parece muy importante que se mantengan ambas áreas conectadas durante toda la charla, para que puedan dimensionar también el trabajo que hace cada una de ellas, ¿ya? Otro aspecto es que las preguntas que tengamos durante la exposición, tanto de Viviana como de Bernardo y Daniel, las vamos a hacer al final de la presentación, pero simultáneamente ustedes pueden está habilitado el chat, y a través del chat ustedes pueden ir haciendo preguntas a medida que vamos avanzando en las exposiciones, para que nuestro equipo, que nos van a apoyar dentro de nuestras unidades, que está compuesto por Marisol Barra y Claudio Burgos, ya van a poder ir contestando algunas preguntas, quizás algunas generales, ya, y otras quizás las vamos a dejar también para responderlas si las consideramos como relevantes, para que las conozcan todos los equipos, ¿ya? Entonces, vuelvo entonces a darle la bienvenida, a aprovechar esta oportunidad para poder hacer como todas las consultas que tengan respecto de no solo consultas desde el punto de vista normativo y más bien doctrinario, sino que también preguntas que tienen que ver a lo mejor con temas que pueden ser muy operativos, pero que principalmente pueden afectar a nuestros analistas contables regionales, de repente en el ingreso de un documento. Ahora, otro aspecto que creo que es importante resaltar: nosotros tenemos un sistema que se llama el Sistema de Contabilidad General de la Nación, SICOGEN, que es donde ingresamos nuestras modificaciones presupuestarias. Ese es un paso
muy importante cuando se inicia el estudio de un documento. O sea, no podría salir, y eso lo digo porque en alguna oportunidad nos ha pasado, un documento tomado razón sin que previamente haya tenido su ingreso en nuestro sistema Psicogen, ¿ya? Eso es un aspecto que, si bien es operativo, pero es muy necesario para la tramitación, porque en este sistema es donde se mantiene la historia de las modificaciones presupuestarias que ha tenido la ley de presupuesto. Con esto, bueno, termino y le doy el pase a Viviana Enríquez, que va a iniciar las exposiciones que tienen que ver con aspectos relevantes presupuestarios y jurídicos. Le doy el pase. Gracias. Hola, buenos días. Voy a partir esta presentación que tiene por objeto revisar los principales aspectos de las modificaciones presupuestarias de los gobiernos regionales, que si bien estaban en las Contralorías regionales desde años anteriores, este año tienen toda la competencia de las modificaciones presupuestarias de los gobiernos regionales. Entonces eso sabemos que significa una carga de trabajo mayor y tiene complejidades que a lo mejor ustedes no han visto antes porque son materias nuevas. Voy a comenzar por el marco normativo. Van a ver, quienes estuvieron en la capacitación que se hizo en enero, van a ver algunas láminas que ya se ocuparon, pero en esta ocasión vamos a abordar otros aspectos y precisar otras cosas que se han ido definiendo durante el tiempo que llevamos de la aplicación de estas glosas. Lo primero, bueno, las resoluciones de los gobiernos regionales tienen como marco normativo principal la ley sobre gobiernos regionales, la ley 19.175, el decreto ley 1263, el decreto 854, que es el que determina las clasificaciones presupuestarias y donde ustedes van a poder ir a revisar la naturaleza del gasto y del receptor o ejecutor de las transferencias, la ley de presupuesto del año 2024, las glosas de la partida 31 y las glosas de los programas de esa partida 31. Y el decreto 2273 del 2023 del Ministerio de Hacienda, que es un decreto que se emite todos los años, que es para, autoriza las modificaciones presupuestarias que se pueden ejecutar durante el año 2024. La complejidad y virtud a la vez que tienen las glosas de la ley de presupuesto es que van cambiando anualmente, entonces nos obliga a revisarlas todos los años y ver cómo se van a estar aplicando durante el año. Por eso tenemos que estar muy atentos a cuáles son las normas que rigen para este año y qué efectos puede tener eso en la toma de razón de las resoluciones. En primer lugar, a diferencia de años anteriores, los gobiernos regionales ya no tienen su presupuesto aprobado en la ley de presupuesto, sino que la ley les asigna montos globales que son distribuidos en cada región por resoluciones iniciales de presupuesto que sancionó la Dirección de Presupuesto, a propuesta del gobernador regional con aprobación del Consejo Regional. Estas resoluciones iniciales de presupuesto son tomadas de razón o fueron ya tomadas de razón por la Contraloría en el nivel central, y las modificaciones que se hagan a esas resoluciones son las que van a tomar de razón a las Contralorías regionales. Tenemos que tener presente que las modificaciones al presupuesto son autorizaciones al límite máximo de recursos que se puede asignar a un gasto en el ejercicio presupuestario. Su toma de razón es sin perjuicio del cumplimiento de otros requisitos legales que se deben verificar con posterioridad. ¿Cuáles son las principales revisiones que tenemos que tener en consideración para la toma de razón? Primero, las formalidades para la emisión, que vamos a ver cuáles son para estos casos. La norma de flexibilidad presupuestaria aplicable al caso específico que se venga sancionando. El cumplimiento de glosas presupuestarias en lo que le resulte aplicable. La finalidad del gasto, que tiene que estar acorde a la ley o a las glosas aplicables. Por ejemplo, en el caso del FNDR, hay mucha jurisprudencia relativa a que tienen que ser necesidades de carácter general y no pueden beneficiar, por ejemplo, a una persona específica. La naturaleza del gasto y del receptor acorde al clasificador presupuestario y las glosas aplicables. Y por regla general, esta es una norma que la vamos a plantear a rasgos muy generales, es que el gasto de capital que está autorizado en un presupuesto del gobierno regional no puede destinarse a financiar gasto corriente.
y el gasto corriente es aquel que se consume por su uso, que no genera ningún activo, por ejemplo. El gasto corriente se identifica como los subtítulos que están ahí, que son gasto en personal, subtítulo 21, bienes y servicios de consumo, subtítulo 22, prestaciones sociales, subtítulo 23, transferencias corrientes 24 y el 26, otros gastos corrientes. La norma o la regla que quiero transmitirles es que el gasto corriente es un gasto que cuesta mucho disminuirlo de un año al otro. Por lo tanto, en cambio, el gasto de capital sí puede disminuirse, porque sí se puede dejar de ejecutar una inversión, pero el gasto corriente no. Entonces, si se incrementa el gasto corriente, es un gasto que se va a tender a mantener en los años siguientes. Y eso hace crecer el gasto la necesidad de financiamiento de ese servicio. Por lo tanto, lo que hace el legislador presupuestario es limitar el incremento del gasto corriente. Por eso que está esta regla de que si se le dio ciertos recursos para gasto de capital, por regla general no se pueden destinar a financiar gasto corriente, salvo que haya una autorización legal. Vamos a distinguir tres tipos de actos de modificación al presupuesto de los gobiernos regionales: las modificaciones al presupuesto de funcionamiento, las modificaciones al presupuesto de inversión y las resoluciones que identifican iniciativas de inversión. Las primeras, que son las modificaciones al presupuesto de funcionamiento, sus formalidades para la emisión es por resolución del gobernador regional, con visación de la dirección de presupuesto y con aprobación del Consejo Regional, solo si se incluyen transferencias a instituciones privadas independientes de su monto. Eso por expresa disposición de la glosa. En este caso, y después la presentación que viene a continuación lo va a detallar con más precisiones, tenemos que tener en cuenta que cada vez que se modifique el subtítulo de ingreso, transferencias corrientes de otras entidades públicas, o el subtítulo de gasto en personal, el subtítulo 21, y las glosas asociadas al gasto en personal, debe haber un decreto de Hacienda que lo preceda. Ese decreto de Hacienda debe estar tomado a razón y por regla general lo citan en los vistos. Eso en cuanto al presupuesto de funcionamiento. Ahora, lo que más complejidad va a tener van a ser los presupuestos de inversión. Primero, ¿cuáles son las formalidades de emisión? Por resolución del gobernador regional, con visación de la DIPRES y aprobación del CORE a todo evento. A diferencia del presupuesto de funcionamiento, que solo se requiere cuando hay transferencias a privados, en este caso siempre debe haber un acuerdo del Consejo Regional para esa modificación presupuestaria. En este caso también, la glosa permite reasignar recursos del gasto de capital para financiar subtítulos que indica la glosa 02, que es gasto corriente. Acá se invierte la regla que aplica al presupuesto de funcionamiento y a la generalidad de los servicios públicos, porque en el presupuesto de inversión yo puedo reasignar recursos de capital a gasto corriente. Es decir, puedo pasar de un subtítulo 33, quitarle un subtítulo 33, que es transferencia de capital, y llevarlo a un subtítulo 24, que es transferencia de gasto corriente. Vamos a revisar las glosas que regulan las transferencias, que son las 03, 04 y 06. Vamos a revisar la glosa 07, que establece el nuevo Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo y también permite financiar iniciativas FIC. Esta no la vamos a revisar, es solo para que lo tengan en consideración. Hay otras glosas que establecen normas para otro tipo de iniciativas específicas, como los planes especiales de zona extrema, plan de desarrollo de territorios rezagados, municipalidades, entre otras. Y la glosa 05 regula las iniciativas de inversión, que es el otro tipo de modificación presupuestaria que hay. Las modificaciones, lo mismo que antes. En este caso, las modificaciones a los subtítulos 05, 03, que son ingresos por transferencias corrientes, o 1303, que son ingresos por transferencias de capital de otras entidades públicas, deben haber sido autorizadas previamente por un decreto de Hacienda tomado de razón. En cuanto a las transferencias, en el presupuesto vamos a ver las transferencias desagregadas en estos tres niveles. Primero va a aparecer subtítulo de transferencias de capital, después ítem al sector, sea privado 01 o puede ser a otras entidades públicas 03, y a nivel de asignación, que es el gasto específico que se va a hacer.
En este caso, por ejemplo, una transferencia a la Pontificia Universidad Católica para un programa denominado Piloto Mediación Penal. Esa es la desagregación que vamos a ver en las transferencias. Recordar que hasta el año 2023 la regla general en los gobiernos regionales era que se creaban asignaciones nominativas, es decir, que en el nombre de la asignación se designaba el destinatario y la excepción era que fueran concursables. A partir del año 2024 esta regla se invierte y la regla general es que sean concursables y por excepción legal pueden crearse nominativas directamente. También en las transferencias tenemos que distinguir entre las transferencias nuevas, que son las que se crean por primera vez en el presupuesto en el año 2024, y las de arrastre, que son las que se crearon en años anteriores conforme a las normas de esos años anteriores. Hecha esa prevención, vamos a ver la glosa 03, transferencias corrientes. Esto está enfocado principalmente a las unidades jurídicas. Cuando se crea una transferencia corriente, se deben revisar dos aspectos principales. Bueno, primero la glosa y la finalidad de esa transferencia. En el caso de la glosa 03, que regula las transferencias corrientes, cuando se crea una transferencia corriente, debe revisarse si la finalidad del gasto está dentro de los ámbitos de competencia que regula la ley de los gobiernos regionales o de los ámbitos de competencia adicionales que establece la glosa. Por ejemplo, les autoriza a realizar gastos de emergencia, de seguridad pública, de salud, entre otros. Además, la glosa establece que tiene que estar dentro de la oferta programática de los gobiernos regionales y tiene que estar sujeta a un sistema de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social y de la DIPRES. Aquellos programas que tienen un enfoque social los evalúa el Ministerio de Desarrollo Social y los otros los evalúa la DIPRES. Esto es una evaluación ex ante, es decir, es una evaluación antes que se ejecuten o antes que se creen en el presupuesto. La glosa 03 establece que no estarán sujetos a esta evaluación ex ante los programas en ejecución de los gobiernos regionales que se entiende como los programas de arrastre. Adicionalmente, está la circular 9 del 2024 emitida por la DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social, que estableció unas limitaciones adicionales. Primero, limita la evaluación ex ante a programas nuevos ejecutados directamente por los gobiernos regionales, no por órganos del gobierno central, y establece excepciones adicionales al procedimiento. Como esta circular es un instrumento que no fue objeto de control de legalidad previo, solicitamos que tengamos especial atención en la toma de razón que apliquen esta circular para evaluar el marco normativo en detalle. Y cualquier consulta nos las hacen llegar, precisamente porque esta circular no fue objeto de control previo de legalidad. Entonces tenemos que mirarla con otros ojos. Eso en cuanto a la finalidad del gasto cuando se crea una transferencia corriente. Adicionalmente, hay que revisar la naturaleza del ejecutor. En este caso, las transferencias corrientes, según la glosa, se pueden hacer a instituciones privadas sin fines de lucro, a municipalidades, a otras entidades públicas y a organismos del gobierno central. La regla general es que sea por concurso, cuando es a privados. Cuando es a privados, la regla general es que sea por concurso. Salvo que una norma legal autorice lo contrario, como ocurre en esta glosa, que autoriza que el 10% del 8% del programa de vinculación con la comunidad se pueda asignar directamente. Luego tenemos la glosa 06 que regula las transferencias de capital. En este caso también, si se crea una transferencia de capital, se debe revisar que la finalidad del gasto esté en los ámbitos de competencia de la ley de los GORES o de los que adicionalmente establece la glosa, que están allí enumerados. Los ejecutores para cada gasto están también enumerados en las glosas en cada una de sus letras. De la letra A a la F se establece que pueden ser instituciones privadas sin fines de lucro, municipalidades, otras entidades públicas y organismos del gobierno central. La regla general es que si es a privado sea por concurso, salvo que la norma legal establezca que se pueden asignar directamente. En tercer lugar, en cuanto a las transferencias, tenemos las transferencias que se hacen a las corporaciones con participación del gobierno regional. Acá la glosa, a diferencia de años anteriores, regula conjuntamente las transferencias corrientes y de capital.
establece a qué corporaciones se le pueden realizar estas transferencias, establece que el aporte anual no podrá superar un 5% de su presupuesto de inversión y que hasta un 10% de ese 5% se podrá destinar a gastos de soporte de la institución receptora. Este concepto de gastos de soporte es nuevo en la ley de presupuesto y se entendió de que este gastos de soporte no incluye el gasto en personal de las corporaciones. Y a ese efecto, la jefa de división mandó un correo a las Contralorías Regionales el 11 de abril del 2024 haciendo esta precisión. Y también existe acá el otro límite, que los programas o proyectos que ejecuten estas entidades solo podrán ser financiados hasta en un 50% con recursos de los gobiernos regionales, sin perjuicio que ese control no es de la toma de razón de las modificaciones presupuestarias, sino de los convenios. Por otro lado, tenemos la glosa 07 que regula el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. Este es un fondo nuevo que se establece en la ley de presupuesto. Más que la ley de presupuesto, es un fondo que creó la ley 21.591 sobre royalties en la minería y se reconoce en la ley de presupuesto en la glosa 07. Lo primero que dice esa norma es que en los presupuestos iniciales se va a crear una provisión sin distribuir, que fue lo que se creó a principio de año, y a ustedes les pueden llegar o les van a llegar modificaciones presupuestarias que disminuyen esta provisión y van creando con esos recursos asignaciones especiales con cargo a estos fondos. Entonces, cuando eso ocurra, ¿qué hay que revisar? Primero, de que la finalidad del gasto sea de inversión productiva, que está definida en el artículo 13, inciso segundo de la ley 21.591. También tienen que tener a la vista la resolución exenta 33 del 2024 de la Subsecretaría de Ciencia, que definió los ámbitos de acción en los que se puede destinar este fondo. También esta resolución estableció que el GORE va a definir mediante resolución del gobierno regional los marcos estratégicos que orienten el financiamiento del fondo. Adicionalmente, la glosa establece que se pueden financiar con cargo a este fondo los proyectos FIC de arrastre y proyectos FIC iniciados en años anteriores. En cuanto a los ejecutores, el artículo 13 de la ley establece que estos recursos se pueden transferir a los municipios que conforman la región. Pueden ser instituciones beneficiarias definidas en la resolución exenta 33 y también cuando sean arrastres del FIC o proyectos iniciados en años anteriores pueden ser o deben ser los beneficiarios del FIC. A diferencia de años anteriores, respecto de las transferencias, la ley de presupuesto establecía de que cuando un gobierno regional le transfería a un organismo del gobierno central, estos son aquellos que tienen su presupuesto aprobado en la ley, esas transferencias no se iban a ingresar al presupuesto de este organismo central. Este año no se incorpora esa norma, por lo tanto, en principio, no pueden, en principio tienen que ingresar estos recursos al presupuesto. Sin embargo, se está revisando ese criterio por distintos motivos que ha manifestado la Dirección de Presupuesto y otros servicios. Por lo tanto, lo que pedimos en este caso es que pongan especial atención en las cláusulas de los convenios, de que no se esté autorizando vía convenio un tratamiento extrapresupuestario. Si un GORE le transfiere a un organismo del gobierno central, no puede incluir una cláusula que autorice a que este servicio no ingrese los recursos a su presupuesto, porque al tomar razón de ese convenio lo estamos autorizando tácitamente. Y en caso de dudas nos pueden consultar. Ya. Lo que vimos hasta ahora son transferencias. Las transferencias se desagregaban a tres niveles, subtítulo, ítem, asignación. Cerramos ese capítulo y ahora vamos a pasar a revisar otro tipo de modificaciones presupuestarias a las que se le aplican otras reglas, que son las del subtítulo 31. Entonces, es muy importante que hagan esta distinción. Las transferencias tienen unas reglas y las identificaciones de los proyectos de inversión tienen otras reglas, y esas son las que vamos a ver ahora. Las identificaciones de los proyectos de inversión están reguladas en la glosa 05 del programa de inversión de la partida 31. ¿Cómo van a ver ustedes esto en su presupuesto? El presupuesto inicial del gobierno regional va a tener un subtítulo 31, iniciativas de inversión, ítem 02, proyectos, por ejemplo. También puede tener ítem 01, estudios.
Y lo que hace ese subtítulo 31, ítem 02, es asignar una determinada cantidad de recursos para proyectos de inversión. Luego, por otra resolución, el gobierno regional va a determinar en qué proyectos se van a gastar esos recursos que están en el presupuesto. Y eso se llama identificación de asignaciones especiales, que son las que vienen a nivel de código PIB. Entonces, estas resoluciones identifican proyectos e iniciativas del subtítulo 31 del GORE. Están reguladas en el artículo 19 bis del Decreto Ley 1263, y lo vamos a ver en profundidad en la lámina siguiente, pero a diferencia de las otras, de las transferencias, de las modificaciones que se hacen al presupuesto de inversión, en este caso solo se requiere acuerdo del CORE en aquellos proyectos cuyo costo total sea superior a 7.000 unidades tributarias mensuales. La finalidad de estos proyectos debe estar en los ámbitos de competencia de la Ley 19.175 o de las que adicionalmente establece la glosa: transporte, electrificación, agua potable, etc. Estos proyectos están sujetos a un sistema de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, un sistema de evaluación ex ante, que se ve reflejado en la ficha IDI. Por lo tanto, los proyectos que se creen deben tener recomendación social, que es un RS, o CF, que es continuidad favorable y que es una sigla nueva que establecieron las normas de inversión pública. Excepto las conservaciones, que de acuerdo a la circular 33 del 2009, que eso no ha variado, deben tener autorización técnica del gobierno regional. Además, estos proyectos de inversión tienen dos límites que tenemos que diferenciar y reconocer. El primer límite es que se pueden identificar recursos para un proyecto de inversión hasta por el monto máximo que fue autorizado por el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, hasta por el monto máximo con la recomendación social favorable, más un 20% que se autoriza año a año por las instrucciones del Ministerio de Hacienda. En paralelo, tiene que cumplir otro límite. Aquellas superiores a 7.000 UTM que requieren acuerdo del CORE solamente pueden ser identificadas hasta por el máximo que autorizó el Consejo Regional. Son dos límites distintos y no se deben confundir. Son dos autorizaciones distintas. En cuanto al acuerdo del CORE, salió el dictamen E484-814 del 2024, perdón. Salió ahora en mayo. Este dictamen establece que, en el caso de las iniciativas de inversión, solo se requiere acuerdo del CORE para proyectos o iniciativas cuyo costo total es superior a 7.000 UTM. Insisto, en el caso de las iniciativas de inversión, proyectos del subtítulo 31. Y en este caso debemos distinguir las iniciativas nuevas, que son los proyectos que se identifiquen por primera vez en el año 2024, deben tener un acuerdo del Consejo Regional. Y en el caso de las de arrastre, los proyectos identificados en años anteriores y las modificaciones de aquellas identificadas en el mismo año no van a requerir una nueva aprobación del CORE si los montos involucrados son iguales o menores a los costos totales ya aprobados por el CORE. La importancia de este dictamen es que antes esta norma o esta regla de los montos involucrados son iguales o menores a los costos totales aprobados por el CORE estaba en las glosas de la ley de presupuesto y este año no está en las glosas. Pero el dictamen reconoce que sí se pueden identificar por montos menores a los aprobados por el Consejo Regional. También, a diferencia del año anterior, hasta el año anterior había una glosa que permitía que el Consejo Regional otorgara al gobernador un acuerdo genérico para incrementar el costo total autorizado por el Consejo Regional hasta en un 20%. De eso hay dos consecuencias, se derivan dos consecuencias de que este año no esté en la glosa. Primero, es que este año no están expresamente facultados para emitir el acuerdo genérico. Por lo tanto, si quieren emitir un acuerdo genérico, tendrían que solicitar un pronunciamiento jurídico para ver si procede o no. Y la segunda es que si en años anteriores se identificaron proyectos fundados en el acuerdo genérico del año respectivo, este año no se requiere un nuevo acuerdo, porque se trata de inversiones de arrastre y ese acuerdo genérico se entiende que pasó a ser parte integrante del acuerdo original. Eso en cuanto al marco normativo y los principales aspectos que se deben tener en consideración en la revisión de las modificaciones presupuestarias de los gobiernos regionales. Al final vamos a atender las preguntas
Ahora le doy el paso a APC para que hagan la segunda parte de la presentación. Muchas gracias, Viviana. Mi nombre es Daniel Acevedo, soy analista de la partida número 31 y del Gobierno Regional Metropolitano. A continuación, les voy a presentar aspectos relevantes que tienen que tener en consideración desde el punto de vista de control presupuestario y financiero a las resoluciones que se encuentran en estudio en las Contralorías regionales, que tengan que ver con modificaciones presupuestarias. Voy a compartir la presentación. La partida 31 de la ley de presupuestos se compone por por el programa de funcionamiento y por el programa de inversión regional. A su vez, también se compone por glosas generales o glosas comunes que se encuentran a nivel de la partida y glosas específicas que están asociadas a cada uno de los programas y también, como pueden ver acá, a nivel de asignación o nivel de subtítulo. De las glosas comunes de la partida número 31, ¿cierto? Se pueden extraer la glosa 1, 2 y 3. En la glosa número 1, que tienen que tener en consideración, en el inciso sexto y en el inciso séptimo, menciona que las modificaciones de presupuesto de los programas de funcionamiento de los gobiernos regionales tienen que ser mediante una resolución del gobernador regional y tienen que contar con la avisación de la dirección de presupuesto. Y como lo mencionó Viviana, si aumenta transferencias o crea transferencias a instituciones privadas, tienen que contar con acuerdo core independiente del monto. La glosa 2 de la partida 31 menciona que las modificaciones de los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales se realizarán también mediante resolución del gobernador regional y deberán contar también con la avisación de la dirección de presupuesto. ¿Ya? Ambas resoluciones tienen que contar con la toma de razón de la Contraloría General. Para los programas de funcionamiento, como pueden ver acá, cómo se financia, ¿cierto? Y el vínculo que tiene el gobierno regional con la ley de presupuesto es mediante el subtítulo 2403. Como lo pueden ver acá, en el lado izquierdo está el programa de funcionamiento de la ley de presupuestos y en el lado derecho tenemos la resolución de apertura de la dirección de presupuestos para el gobierno regional. Por ejemplo, si nos vamos acá al la asignación 2403013, el gobierno regional metropolitano tiene aprobado por ley de presupuestos 10.351.031 en miles de pesos y por contraparte el gobierno regional recibe estos recursos por el subtítulo 0503, por el ítem transferencias corrientes de otras entidades públicas, por la misma cantidad que está en la ley de presupuesto. Es por esto que cada vez que ustedes analizan una resolución de programa de funcionamiento que se modifique el ítem 0503 o que se modifique la glosa 02, deberán contar con un decreto del Ministerio de Hacienda que se encuentra tomado de razón. Ahora, como pueden ver, este es un ejemplo de cómo tiene que estar una resolución con un decreto relacionado. Aquí tenemos el decreto de Hacienda número 138 y la resolución 21 del Gobierno Regional Metropolitano. ¿Ya? El decreto de Hacienda con la resolución tiene que estar modificado en las mismas cantidades y en las mismas materias. Por ejemplo, acá se le está entregando a través del ítem de la asignación del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago una cantidad específica de dinero y acá, por contraparte, la resolución del Gobierno Regional debe ser idéntico. Tiene que estar en las mismas cantidades. Y a su vez también el decreto de Hacienda está modificando la glosa asociada al personal y la resolución del gobierno regional tiene que estar modificado en las mismas cantidades y en los mismos montos. El control específico de la glosa 02 del programa de funcionamiento se encuentra a disposición de los analistas contables regionales a través de la carpeta compartida, en las cuales ustedes deberán ingresar todas sus modificaciones
en el que dice control 01, funcionamiento GORES. Ahora les voy a mostrar un poco más en detalle en qué consiste el control, ¿ya? Tenemos control de ingresos, que son los que provienen desde la ley de presupuesto, ¿cierto? En donde ustedes tienen que ingresar cada una de las resoluciones que se encuentran en estudio, que cuando se modifique el ítem 0503. Adicionalmente, si se modifica la glosa, ustedes deberán ingresar cada resolución, ¿cierto? Modificando, ya sea aumentando o disminuyendo las cantidades de gasto en personal y cada una de las materias que regula, en este caso, la glosa 02, como por ejemplo, dotación máxima de vehículos, dotación máxima de personal, tenemos convenios con personas naturales, tanto en cantidad como en valores, asignación de funciones críticas, horas extras, viáticos tanto nacionales como al extranjero, capacitaciones, publicidad y los cometidos al extranjero de los consejos regionales. Ahora les voy a dejar con Bernardo, que le pasará a explicar las normas de flexibilidad presupuestaria asociadas a las modificaciones de los gobiernos regionales. Eh, Buenos días, bueno, me presento, mi nombre es Bernardo Cubillo, perdón. Soy funcionario de acá de APC y yo les voy a explicar todo lo que es relacionado con, tanto con la norma de flexibilidad presupuestaria, del saldo inicial de caja, deuda flotante e ingreso por percibir. Para comenzar, hay que hacer mención que todos los años, a final de año, una vez aprobada la ley de presupuesto, se emiten lo que son las normas de flexibilidad presupuestaria a través de un decreto del Ministerio de Hacienda. Este decreto norma todas las modificaciones, todos los juegos presupuestarios que se pueden hacer durante el año para modificar el presupuesto, dígase la ley, y cómo esto está reglamentado acá. Tanto como ustedes pueden ver en la PPT, empieza con la partida del Tesoro Público, acá no se muestra, pero en el título 2 están todos los servicios públicos y lo que nos concierne a nuestra presentación, que es el título 3, que es para todas las modificaciones presupuestarias que yo puedo hacer para los programas de funcionamiento e inversión regional de los gobiernos regionales. Si ustedes pueden ver más abajo, en el título 4 están todas las otras entidades identificadas que son financiadas con el programa 3 del Tesoro Público, que aquí están mencionadas, que por ejemplo podríamos mencionar los tribunales ambientales, los tribunales electorales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Y finalmente tenemos el título 5, que reglamenta las modificaciones presupuestarias para las municipalidades y los servicios incorporados a la gestión municipal, dígase de educación y salud. Estaríamos hablando de las direcciones o departamentos de educación y salud que están incorporados a las municipalidades. Para el caso específico de nosotros, de nuestra presentación, nos vamos a enfocar lo que es el título 3, que es para los programas de los gobiernos regionales. En este caso, el punto 1 del título 3 nos dice que por resolución de la Dirección de Presupuestos se efectuarán. Eso que tenganlo claro, porque son distintos documentos y son distintos los requisitos que se le piden una vez que nos llegan a nosotros. El primero es por una resolución emitida por la DIPRES, no por el gobierno regional. Y en esta, ¿qué se va a hacer? La distribución inicial de los presupuestos, tanto de funcionamiento como de inversión. Es decir, que va a llegar una resolución de la DIPRES firmada por la directora de presupuestos, en la cual se va a emitir el primer presupuesto de ese programa y de ese servicio, que estamos hablando de los gobiernos regionales. Es decir, durante el año vamos a tener, son 16 regiones, en el fondo son 32, más en el caso de Magallanes, que tiene un programa extra que es Fondema, vamos a tener todas esas resoluciones de IPRES que van a sancionar el presupuesto inicial. Este presupuesto tiene que contar con un respaldo, que tiene que estar la propuesta del gobernador regional más la aprobación del Consejo Regional. Es decir, nosotros no podemos aprobar ese presupuesto inicial si no cuenta con ese requisito.
En el punto 2 del título 3 nos dice que por resolución de los gobiernos regionales, pero con visación de DIPRES, es decir, tiene que contar con la firma de la directora de presupuestos, pero el documento va a ser emitido por el gobierno regional. En ese caso, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo incrementar, reducir, traspasar gastos establecidos en la distribución inicial del presupuesto de funcionamiento y de inversión. Es decir, que si yo en el presupuesto inicial dije que tenía para el gasto en personal 100, yo a través de una resolución del gobierno regional con visación de la DIPRES, puedo aumentar ese gasto en personal con una disminución, por decirle, en bienes y servicios de consumo, o puedo disminuir ese gasto en personal. Entonces, ahí yo puedo hacer todo el juego presupuestario a través de esta resolución. En el punto 2.2, yo puedo crear gastos adicionales establecidos en la distribución inicial de los presupuestos de funcionamiento y de inversión. Les voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, durante el año las personas del gobierno regional se quieren empezar a jubilar, hacer uso del incentivo al retiro. En este caso, yo no tenía eso contemplado inicialmente en mi resolución inicial. Por lo tanto, yo durante el ejercicio, a través de una resolución, yo puedo aumentar el gasto en el subtítulo 23, que es para las prestaciones previsionales, que incluye las jubilaciones, y puedo hacer ese aumento. Lo otro que, por ejemplo, durante el año, y no tendría por qué saberlo, me puede salir un juicio y lo perdí. Tengo que pagar ese juicio. Por lo tanto, yo puedo, a través de esta misma resolución, aumentar ese gasto en el 26, que es para otros gastos corrientes, que está incluido los gastos en juicio, y puedo aumentar el gasto para ese concepto. La norma de flexibilidad presupuestaria, en el punto 2.3, me dice que yo puedo crear, incrementar, reducir, traspasar gastos asociados con la incorporación y modificación de ingresos y saldo inicial de caja. Es decir, yo puedo aumentar mis ingresos o reconocer el saldo inicial de caja a través de esta resolución. ¿Y eso qué va a provocar? Que yo puedo aumentar adicionalmente mi presupuesto en gasto. Como ustedes muy bien saben, a través del equilibrio presupuestario, si yo tengo más ingresos, puedo tener más gastos. O quizás compensar un ingreso que ya no lo voy a tener, lo puedo compensar con este aumento de ingresos. Y eso también se hace por una resolución del gobierno regional. Posteriormente se hizo una modificación a la norma de flexibilidad presupuestaria y se incorporó el punto 3, que esto es específicamente para la creación, supresión, incrementos o reducción de asignaciones especiales identificatorias de estudios básicos, de proyectos, de programas de inversión. Es decir, las famosas resoluciones que a ustedes les llegan de iniciativas de inversión, que son los proyectos a través de los códigos BIP que están en el Banco Integrado de Proyectos. Esto en sí, recuerden que son asociados al subtítulo 31, es decir, ese es su presupuesto inicial, y todo lo demás de los proyectos es como ustedes los van gastando. Y ustedes también, a través de estos decretos, perdón, de estas resoluciones, ustedes pueden ir jugando, sacándola a un proyecto, dándole a otro, o quizás eliminando un proyecto que ya ustedes no lo van a ejecutar y pueden aumentar otro proyecto. Y eso se va haciendo durante el año. ¿Y cuál es la diferencia en este caso? Que en este caso por resolución del gobierno regional, pero si ustedes se dan cuenta, no indica que tiene que ir con la avisación del director de presupuesto. Es decir, anterior a lo anterior que me habíamos visto, las anteriores modificaciones tenían que ir con la visación de DIPRES. Pero en este caso, de las modificaciones de las iniciativas de inversión, del subtítulo 31, no tienen que contar con la visación de la dirección de presupuesto. Solamente con las revisiones del respectivo gobierno regional, dígase el gobernador o los respectivos cores a través de las aprobaciones que ellos hacen de las reuniones que efectúan o los consejos. Ahora vamos a hablar específicamente de 3 temas que quizás en el caso de los ACR no los habían visto en años anteriores. ¿Por qué? Porque en años anteriores estos se efectuaban a través de resoluciones que eran de DIPRES y llegan directamente a revisión de nosotros. Pero el cambio que se hizo que ahora van a ser por resolución del gobierno regional. En el caso específico del
Subtítulo 15, que es el saldo inicial de caja. Esto está normado a través del decreto 1263, en sus artículos 12 y 24, de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, del decreto 854/2004, del oficio 1, que es el instructivo sobre buen uso de los recursos fiscales, que se emitió por DIPRES, y el más, para mí, el más importante es el oficio de instrucciones de cierre. Todos los años, nosotros como como Dirección de Administración, de Administración de Contabilidad y Finanzas Públicas, emitimos lo que son las instrucciones de cierre. Que en esas instrucciones de cierre nosotros incorporamos elementos que ya están en los procedimientos contables, en los cuales los servicios tienen que cerrar determinadas cuentas. Por ejemplo, todos sabemos que a final de año tenemos que cerrar las cuentas presupuestarias y llevarlas a una cuenta contable para poder traspasar al siguiente año. Tenemos que cerrar tanto las cuentas de ingresos presupuestarios como de gastos presupuestarios. A la vez tenemos que cerrar las cuentas tanto de ingresos y gastos patrimoniales y llevarlas al resultado del ejercicio e incorporarlas al resultado acumulado del año siguiente. O también tenemos que cerrar las cuentas de inversiones temporales, las cuentas de 161, que son todos los gastos de proyectos que sean contablemente, y tenemos que cerrarlos a final de año a través de la cuenta de costos acumulados e incorporarlas al siguiente año. Todas esas instrucciones que yo les menciono están en las instrucciones de cierre y esas se emiten cada año. Por lo tanto, este oficio que ustedes ven acá es solamente atingente para el año 2024. Ya para el año 2025 vamos a tener otro oficio de cierre. Y adicionalmente a lo que yo les menciono, tenemos lo que son los anexos. En los anexos nosotros les indicamos a los servicios, en este caso los gobiernos regionales, que nos deben emitir tanto el anexo A, que es el detalle de la deuda flotante, que es decir, todas las deudas que ellos devengaron el año anterior, pero no pagaron. Y los ingresos por percibir, que son, al contrario que la deuda flotante, todos aquellos ingresos que yo devengué, pero no alcancé a percibir durante el ejercicio presupuestario y se van a hacer recuperar al año siguiente. Y el anexo B, que es el saldo inicial de caja. El concepto del saldo inicial de caja corresponde a todas aquellas disponibilidades netas en cuenta corriente y efectivo de los organismos públicos, además de fondos anticipados y no rendidos, excluyendo aquellos depósitos de tercero, tanto en moneda nacional como extranjera. Subtítulo 15, que es el saldo inicial de caja, debe ser ajustado de acuerdo con las disponibilidades financieras reales que presentan las entidades al inicio del ejercicio presupuestario. Si bien yo el saldo inicial de caja lo determino con los saldos de cierre del año siguiente, esos saldos de cierre me van a corresponder a mis saldos iniciales del periodo siguiente cuando yo voy a utilizar ese saldo inicial de caja. Parte del saldo que exceda lo excluido en el presupuesto inicial debe ser destinada a solventar las obligaciones y compromisos pendientes de pago a esa fecha. Es decir, que uno de los primeros gastos que yo debo cubrir con el saldo inicial de caja es la deuda flotante, que es decir, que yo con mi saldo inicial de caja tengo que financiar las deudas que yo obtuve el año anterior, pero que no alcancé a pagar y que las tengo que pagar este año. Y si existiera un remanente, se podrá destinar a otros gastos con las debidas autorizaciones. O también, como dice el oficio que yo mencioné anteriormente de buenas prácticas para el sector público emitido por DIPRES, los remanentes que me vayan quedando saldo inicial de caja, DIPRES perfectamente me puede decir que se los devuelva a ellos. Para determinar el saldo inicial de caja es una fórmula con saldos contables. Por favor, eso ténganlo muy presente. El saldo inicial de caja se determina con saldos contables, no presupuestarios. Lo primero que yo debo tener en consideración es el subgrupo 111, que son las disponibilidades en moneda nacional, en las cuales lo que está tanto en mis cuentas corrientes como en caja. A eso yo le tengo que agregar todos aquellos anticipos que yo he recibido y aquellos ajustes a disponibilidades. Ajuste a disponibilidades se refiere a todos aquellos ajustes que yo efectúe a mis disponibilidades, tanto por ejemplo de cheques protestados, por ejemplo de cheques caducados,
por ejemplo, depósitos que yo no tenía considerados, que yo los ajusté a través de la consideración bancaria. Y a la vez los anticipos, tanto de proveedores como de recursos reintegrables, etc. Y todas esas disponibilidades que me llegan a mis cuentas corrientes tengo que incorporarlas hacia saldo inicial de caja. Y a la vez tengo que restar todo lo que sean depósitos de terceros. Por ejemplo, si un deudor me depositó plata, eso yo tengo que disminuirlo de mi saldo inicial de caja. Eso, porque eso en el fondo no corresponde a disponibilidades que me corresponden a mí o a aquellas aplicaciones de fondo, en el fondo, perdón, rendición de fondos que se vayan haciendo de la aplicación de fondos. Y también tengo que restar el 216, que se refieren a todos aquellos ajustes de disponibilidades que correspondan a gastos que tengan que disminuir mi saldo inicial de caja. Como un punto aparte yo puse que pueden incluir el saldo inicial de caja los subgrupos 113, 119 y 219. El primero se refiere a inversiones temporales y los segundos se refieren a intermediación de fondos y remesas. ¿Qué es lo que pasa? Que no está incluido en la fórmula como tal porque a través de las instrucciones de cierre nosotros le decimos a los servicios que esas cuentas tienen que quedar cerradas al final del ejercicio y cómo tienen que hacerlo. Pero a veces los servicios son un poquito porfiados y no lo hacen y les queda ese saldo para el año siguiente. Por lo cual, si esas cuentas tienen saldo para el año siguiente, tienen que ser también incorporadas en la determinación del saldo inicial de caja, porque corresponden a fondos. Para la determinación del saldo inicial de caja en Psicogen, lo primero que ustedes tienen que hacer es ingresar, como ustedes pueden ir viendo, a la sección contabilidad. Luego tienen que ir a la opción determinación del saldo inicial de caja y se les va a desplegar este pop-up en el cual ustedes tienen que colocar todos los parámetros del servicio que ustedes quieren saber el saldo inicial de caja. Un ojo, y muy grande para que lo tengan en consideración. El saldo inicial de caja no lo podemos determinar a nivel de programa. Si bien el saldo inicial de caja se usa a nivel de programa, el saldo inicial de caja se determina a nivel de capítulo, es decir, de servicio. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, yo no puedo saber el saldo inicial de caja a través de Psicogen del programa de funcionamiento específico ni del programa de inversión. Yo lo voy a saber completo del gobierno regional, por ejemplo, del Biobío. ¿Qué es lo que yo hago para saber cuánto le corresponde a cada programa? A través de las instrucciones de cierre, yo le digo al servicio, indíqueme cuánto de este saldo inicial de caja le corresponde al programa de funcionamiento y cuánto le corresponde al programa de inversión. ¿Por qué no se puede determinar de programa? Porque la contabilidad se lleva a nivel de servicio, es decir, a nivel de capítulo, y no se lleva a nivel de programa. Pero la ejecución presupuestaria se lleva a nivel de programa. Por eso nosotros pedimos información para saber cuánto le corresponde a cada programa y saber que no se vayan pasando entre ellos. Y este es el reporte que a ustedes se les va a generar en Psicogen, y lo cual es el reflejo de la misma fórmula que ustedes vieron anteriormente y los montos contables que tiene dicho servicio y cuánto es lo que ellos pueden utilizar como saldo inicial de caja. ¿Esto qué me indica? Que yo puedo decretar como un aumento de ingresos a través de una resolución del gobierno regional hasta 3.972.690 pesos. No puedo aumentar más ingresos por concepto de saldo inicial de caja. Este es mi límite. Y ahí yo lo tengo que utilizar, como ya lo mencionamos anteriormente. El caso de la deuda flotante, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, corresponde a todos aquellos compromisos devengados. Esto es muy importante, que hayan sido devengados. Si no fueron devengados el año anterior, aunque haya sido un gasto anterior, no puede ser considerado como gasto flotante. Y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario. Es decir, estamos en el 2024. Todo aquello que yo devengué, pero no pagué al 31 de diciembre del 2023. Y esto también conforme a los artículos 12 y 19 del decreto ley 1263, que en estricto rigor me dice que el presupuesto tiene que coincidir con un año calendario y que todos aquellos gastos que no se incorporaron
que no fueron pagados durante un ejercicio presupuestario tienen que ser traspasados al ejercicio siguiente. Yo recomiendo que lean esos artículos. Y los saldos 31 de diciembre devengados y no pagados, los subtítulos de acreedores presupuestarios se reflejan presupuestariamente en la cuenta 3407, que es de deuda flotante, y contablemente en la cuenta 22192, cuentas por pagar gastos presupuestarios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando refleje mi deuda flotante, voy a explicarle un poco. Nosotros tenemos una serie de gastos, que se los voy a mostrar acá, de gastos presupuestarios durante un año. Todos estos gastos no necesariamente los voy a alcanzar a pagar durante el ejercicio presupuestario. Por lo tanto, me pueden quedar con un saldo. Ese saldo, a través de las instrucciones de cierre, yo tengo que cerrarlo. Tiene que quedar todas estas cuentas en cero al cierre del ejercicio presupuestario. Pero eso no significa que estoy olvidando mi deuda. No, yo al cierre tengo que llevarle una cuenta contable. Y esa cuenta contable es la que nombramos anteriormente, la 22192, cuentas por pagar de gastos presupuestarios. Entonces, yo esa cuenta al próximo año me va a aparecer con un saldo inicial, porque se me traspasó al siguiente año. Y yo, a medida que yo vaya reconociendo mi deuda flotante, voy a ir disminuyendo esa cuenta y voy a ir reflejando a través de la cuenta 3407, deuda flotante, incorporando eso al presupuesto. Entonces, así yo puedo ir pagando presupuestariamente mis deudas que me quedaron sin pagar del año pasado. Y esto, como ustedes pueden ver acá, esta es la fórmula para la determinación del deuda flotante. Es decir, todas mis cuentas de acreedores presupuestarios, todo el saldo que me quedó sin pagar el 31 del 12 del año X, y eso me determina mi saldo por pagar de deuda flotante al siguiente año. Para sacar esta información en Psicogen es muy parecido a al saldo inicial de caja, pero hay que ir a otra sección. Tenemos que ingresar a la sección Informes de Gestión. Luego seleccionar la opción Estados Analíticos de Situación Presupuestaria por Programa Nacional. Y luego configurar los parámetros de mi deuda flotante. Es decir, yo la quiero al cierre del 2023. En este caso, yo, por ejemplo, saqué de la Contraloría General de la República, la quiero en pesos y quiero que me la muestre en miles de pesos. Y la deuda flotante, al contrario, como lo vimos con el saldo inicial de caja, esta sí se determina a nivel de programa. Porque recuerden que el año anterior esta era presupuestaria y ese presupuesto se llevó, en el fondo, valga la redundancia, a nivel de programa. Y luego este es el reporte que me muestra Psicogen, en el cual me muestra todas las cuentas de gastos presupuestarios, tanto la cuenta que en el fondo yo debo y el pago que se efectuó y el saldo. Y finalmente, donde dice las filas totales, me muestra cuánto es mi deuda flotante total del año anterior, que me incorpora todas las cuentas, tanto de 21, de gasto personal, de servicio de consumo, de jubilaciones, etc. En el caso de ingresos por percibir, el tratamiento es muy parecido a la deuda flotante, solo que aquí estamos hablando de ingresos. En este caso, los ingresos por percibir corresponden a todos aquellos ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año anterior. Y esto se lleva a través de una cuenta presupuestaria que es la 1210 y contablemente a través de una cuenta 12192. Y tal como les había explicado anteriormente para el caso de la deuda flotante, en el caso de los ingresos por percibir son todos los saldos de las cuentas presupuestarias de ingreso que yo devengué, es decir, que yo tenía el derecho de cobrar al año anterior, pero que no me alcanzaron a pagar a mí como servicio. Y por lo tanto, esos saldos yo los voy a cerrar a través de la cuenta contable 121.92, cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, y al año siguiente, cuando a medida que me vayan pagando esos ingresos, yo voy a ir rebajando esa cuenta 121.92 y voy a incorporar al presupuesto ese ingreso por percibir. Y la determinación en Psicogen es exactamente igual a la deuda flotante, en la cual yo voy a informes de gestión, selecciono la cuenta de estados analíticos de situación presupuestaria y después configuro los parámetros para determinar esos ingresos.
Y eso, al igual que el anterior, está en la fila totales y me dice todos aquellos ingresos que yo puedo incorporar durante el ejercicio presupuestario 2024, con lo cual puedo o aumentar gastos o puedo disminuir otros ingresos, de acuerdo a la norma de flexibilidad. Y los controles que los ACR deben hacer cada vez que se emite una resolución por concepto tanto de saldo inicial de caja como de deuda flotante, como de ingreso por percibir, es el siguiente. Yo primero debo identificar todos los programas que, en el caso del saldo inicial de caja, todos los programas que están asociados a ese servicio. Voy a hacer como un ejemplo, Gore Metropolitano. En el caso del Gore Metropolitano, yo tengo tanto el programa 1 como el programa 2, funcionamiento e inversión. El servicio en Psicogen, a mí se me determinó un saldo inicial de caja, por tanto, acuérdense que me lo determina a nivel de capítulo. Pero yo, a través del anexo B, le pedí al Gore Metropolitano que me informara cuánto le corresponde al programa de inversión, cuánto le corresponde al programa de funcionamiento. Luego yo tengo que ver que si es que en la resolución inicial se me decretó algún saldo. Y luego, en la resolución, tengo que incorporarla acá. Entonces, la suma tanto de lo que yo ya tenía por presupuesto inicial u otras resoluciones que yo ya he tenido durante el año, le incorporo la resolución que estoy estudiando y me da mi presupuesto actualizado. Y la suma de esos presupuestos actualizados, yo se lo resto al saldo inicial de caja y esto es lo que me queda por decretar por este concepto. Esto no puede ser negativo, siempre tiene que ser positivo. Es decir, yo no puedo incorporar más saldo inicial de caja que el que me corresponde. En el caso de los ingresos por percibir, aquí esto se analiza a nivel de programa, no es necesario analizarlo a nivel de capítulo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de funcionamiento, yo tengo una determinación de un ingreso por percibir de un X monto. Y al igual que el anterior, tengo que ver si cuánto tengo yo a través de la resolución inicial y cuánto se ha resuelto a través de resoluciones anteriores. Luego incorporo mi resolución en estudio y tengo mi presupuesto actualizado. Entonces, mi presupuesto actualizado yo le resto, perdón, al ingreso por percibir que yo tengo, le resto mi presupuesto actualizado y me da el monto que me va a quedar por incorporar durante el ejercicio presupuestario. Esto tampoco puede ser negativo. Lo mismo que la deuda flotante. Se trata exactamente igual que lo anterior. A nivel de programa, cuánto yo tengo por deuda flotante determinada, le resto todo lo que resuelto durante el año, el decreto de estudio, y también tiene que ser positivo. Es decir, yo no puedo reconocer más gasto que la obligación que yo tengo del año pasado. Pero estamos hablando por este concepto. O sea, yo perfectamente puedo tener deudas por otro concepto, pero por deuda flotante no puedo decretar más que eso. Ahora vamos a hablar específicamente del programa de inversión y los controles respectivos, y esto lo va a volver a tratar mi compañero Daniel. Pasando al programa de inversión, a diferencia del programa de funcionamiento, la vinculación que tiene con la ley de presupuesto es mediante el ítem 3303, como se puede evidenciar en la imagen izquierda, mientras que en la imagen derecha está la resolución de apertura de la Dirección de Presupuestos. Bajo esta premisa, y como mantiene la vinculación al igual que el programa de funcionamiento, cada vez que se modifique el ítem 1303 en la resolución del programa de inversión del gobierno regional, debe contar con un decreto previo del Ministerio de Hacienda y que se encuentre tomado de razón. Este cuadro resumen que tiene acá son las principales glosas, más bien las glosas que tienen que tener en consideración a la hora de revisar una resolución del programa de inversión y el control asociado que tiene que revisar, ¿cierto? O aplicar el analista contable regional. En la glosa 02 de la partida 31, que es la glosa general, la glosa común, ¿cierto? Tiene que verificar que cuente con la avisación de la dirección del presupuesto. Esto es un timbre y una firma. Y tiene que acompañarlo el acuerdo CORE que aprueba la modificación presupuestaria. Este acuerdo CORE no debe ser genérico. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ser igual, tanto la resolución como el acuerdo CORE que la aprueba.
Pasando a la glosa específica del programa de inversión, la 03, para las transferencias nuevas del subtítulo 24, tienen que acompañar la evaluación ex ante de la dirección de presupuesto, considerando, ¿cierto?, las transferencias que se estimen de acuerdo a la circular número 9. Adicionalmente, al control anterior, tiene que controlar que el 8% del concurso de vinculación con la comunidad no supere el límite establecido dentro de la glosa. Pasando la glosa 04 del programa de inversión, se tiene que controlar que el 5% de las transferencias corrientes y de capital destinadas a las corporaciones con participación del GORE. En la glosa 06, que se establece que las transferencias del subtítulo 33, las nuevas que sean destinadas a financiar una iniciativa de inversión, debe contar con su respectiva ficha IDI, esto es, con el código VIVA asociado. De la glosa número 7 se desprende que las transferencias que sean financiadas con la provisión sin distribuir, la asignación 3303.999, solo pueden financiar este tipo de transferencias a entidades que estén definidas en la resolución exenta número 33 de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que estén destinadas a financiar iniciativas del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, programas y proyectos financiados con el FIC de años anteriores. Y esto, ¿cómo yo lo puedo identificar? Haciéndole la consulta respectiva al gobierno regional. Y de la glosa número 8, ¿cierto? Tienen que verificar que la disminución de recursos para enfrentar situaciones de emergencia no supere el 3% del programa de inversión de cada gobierno regional. Y para esto también se ha elaborado una tabla una planilla Excel con los controles asociados que se encuentran a disposición de los analistas contables regionales dentro del grupo compartido, ¿cierto? Por ejemplo, cada vez que llega un decreto de Hacienda que rebaja el programa de inversión, se va registrando acá a nivel de partida y acá tiene que registrarlo el analista contable cuando le llegue la resolución respectiva que sancione ese presupuesto. La glosa número 3, que habla del concurso de vinculación con la comunidad, acá se ha establecido el 8% del total del presupuesto del gobierno regional, en donde tienen que ir registrando cada vez que se modifiquen estas asignaciones, que están identificadas como la 2401.300 y la 2403.300. La glosa 04, que hablaba sobre las corporaciones que tienen participación del gobierno regional, que no son todos los gobiernos regionales, son solamente los que están determinados en la glosa, la glosa 04, que está acompañado acá dentro del control, y de la misma manera, tanto transferencias corrientes como transferencias de capital tienen que ser controladas acá y tienen que ser ingresadas a continuación de la resolución inicial. La glosa número 8, para atender situaciones de emergencia, ¿cierto? En este cuadro superior se va registrando el decreto del Ministerio de Hacienda que rebaja el presupuesto de inversión asociado a la glosa número 8, y en el cuadro de abajo el analista contable regional debe registrar cada resolución del gobierno que le llegue sancionando el decreto. La glosa 10 es un control que se lleva a nivel de partida. No obstante, cada vez que le llegue una resolución del gobierno regional que modifique y rebaje asociado a esta glosa, también se verá un control y acá tienen que lo pueden consultar para ver si está tomado de razón y cuánto es el monto asociado para esa asignación que se está rebajando. El control de transferencia, a diferencia de años anteriores, ha sufrido una pequeña modificación, que es la cual se las voy a mostrar ahora. Acá arribita, ¿cierto? Tenemos el tope de las 7000 UTM, que ustedes tienen que digitar en la celda que está en el medio el valor de la UTM del mes de la resolución que están revisando, ¿ya? Y ese es el tope para determinar si es que tiene que acompañar acuerdo core o no acompañar acuerdo core si son transferencias nuevas. En la celda, ¿cierto? Se identifica el código VIP del proyecto,
se identifica si es una transferencia nueva o de arrastre, si cuenta con resoluciones tomadas de razón durante el año y cuál es el monto que se le ha asignado. Acá empieza, se indica, ¿cierto? Se digita el monto de la transferencia, de la resolución que están estudiando. Por cálculo aritmético, le saca el presupuesto actualizado, que vendría siendo la suma de los decretos que están, o sea, de las resoluciones tomadas de razón durante el año, más la resolución que está en estudio. Y acá se completa con información de la respectiva ficha IDI. En el cuadro se indica que lo que se ha pagado al 31 de diciembre del año anterior, lo que se identifica para este año y el costo total. La validación 1, como pueden ver acá abajito, es si el total identificado tiene que ser menor o igual al costo total de la ficha IDI. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que cuenta el año dentro del registro del Psicogen tiene que ser igual o menor a lo que está determinado dentro de la ficha IDI. Ahora, los acuerdos CORES de años anteriores se entiende que, de las transferencias de arrastre se entiende que fueron revisados en años anteriores, entonces bajo esa premisa, ¿qué control se va a realizar? Esto es lo nuevo que se le ha añadido. El valor de la ficha IDI del año 2023 tiene que actualizarse por el factor de la Midesoft, que ahí está establecido, y el valor actualizado que les va a arrojar. Y esa es la que tienen que comparar, si es que la ficha IDI cumple siendo igual o menor al valor actualizado respecto a su valor del año 2023. Si esto no ocurre, tienen que revisar todos los acuerdos CORES de forma histórica. Y tienen que indicarlo en ese cuadro que dice acuerdos CORES actualizados. Ahora, también se tiene acá un cuadro con un control que dice cumple ficha IDI. Una transferencia que cumple la ficha IDI tiene que coincidir el nombre y código BIP del proyecto de la resolución con el que indica la respectiva ficha IDI y que los valores se encuentren actualizados, de acuerdo a este cálculo aritmético que hicimos anteriormente. El control de las iniciativas de inversión, al igual que el control anterior, también va a aplicar el tope de las 7000 UTM para el acuerdo CORE. Y de la misma manera se tiene que registrar acá el valor de la UTM a la fecha de la resolución que están estudiando. Como pueden ver acá, también se identifica el código del proyecto, si es nuevo o es de arrastre, y los presupuestos que se encuentran tomados de razón durante el año. Esto se puede verificar en la bitácora Psicogen. Acá se completa con la información de la resolución que está en estudio. Que en este caso, la iniciativa de inversión tiene que estar identificada a nivel de asignación, ya sea gasto administrativo, consultorías, terrenos, obras civiles, equipamiento, equipos y otros gastos. La celda de presupuesto actualizado aplica la suma a todo esto que se ha tomado, a la resolución que está en estudio, más lo que ha sido tomado razón durante el año y arroja el presupuesto actualizado. El pagado al 31 de diciembre, esto se completa con la ficha IDI, el compromiso futuro, con lo que indica la resolución que está en estudio, y también acá sale un subtotal con el valor identificado de estos tres conceptos anteriores, los cuales, ¿cierto?, tienen que ser igual o menor a la ficha IDI, y aquí se aplica la validación de que está acá, la validación 1, que es el total identificado, tiene que ser igual o menor al costo total de la ficha IDI. Al igual que el control anterior, también se le agregó este control acá que tiene que ver con la actualización de los valores del año 2023, ¿cierto? Que opera de la misma manera. Y si no cumple, ¿cierto?, estos dos controles anteriores para las transferencias nuevas, tiene que controlarse que el acuerdo CORE cumpla, ¿cierto?, y cubra los valores que se identifican en la ficha IDI. La ficha IDI se cumple siempre y cuando coincida el nombre y el código BIP del proyecto con la resolución que está estudiando, tiene un rate RS o continuidad favorable y la ficha IDI se encuentra actualizada respecto a los valores del año 2023. Como anexo, ¿cierto? Este
CUNIDAD ha creado una lista de chequeo para que pueda acompañar, ¿cierto?, la revisión de los analistas contables regionales y se ha hecho una por cada tipo de modificación presupuestaria. Una para las resoluciones de programas de funcionamiento, una para las resoluciones de programas de inversión y una para las resoluciones que identifiquen o modifiquen las iniciativas de inversión. Este archivo va a quedar dentro de la carpeta compartida, como todos los formatos que hemos visto anteriormente y otras normas que se aplican, ¿cierto?, a la hora de revisar una resolución del gobierno regional. Y para terminar la presentación, les dejo en la imagen la distribución de los analistas por gobierno regional, al momento que tengan alguna duda, alguna consulta específica, para que se puedan dirigir directamente a cada uno de ellos. Finalizando con esto la presentación, el área de administración contable y presupuestaria, doy por finalizado. Lo de acá. Los invitamos a hacer preguntas en el chat. No hay preguntas, no sé si tendrán alguna. Bueno, queríamos precisar en todo caso que las unidades jurídicas deben involucrarse activamente en la revisión de las resoluciones de los gobiernos regionales. Nosotros como división en la parte jurídica somos el tercer control de consulta. Primero, el analista contable tiene que canalizar sus consultas por la unidad jurídica y si de ahí quedan dudas, pueden comunicarse con nosotros, con cualquiera de los abogados de la unidad. Estamos todos capacitados para atender sus consultas o gestionar la respuesta del interior. Esto también hacemos la prevención porque las glosas de este año son nuevas. Hay muchas transferencias que nosotros no hemos visto en el caso concreto. Es un aprendizaje continuo también para nosotros el revisar las glosas y ver cómo aplican al caso concreto. Por lo tanto, ahí también necesitamos que las consultas sean canalizadas con el estudio previo del marco jurídico para poder ir dilucidando las dudas. Entonces, hacemos esa prevención, que los analistas contables canalicen sus consultas en primer lugar con su unidad jurídica respecto de las consultas jurídicas. Vamos a enviar las presentaciones. La iniciativa... Ya, la consulta en las iniciativas de inversión superiores a 7.000 UTM aprobadas por el CORE, ¿debe requerirse autorización del CORE para proceder a la actualización de la moneda? No, no, porque la moneda se va actualizando, año a año de acuerdo a la metodología que estableció el Ministerio de Desarrollo Social. Y eso es parte del control que hacen los analistas contables y que está en el control que mostró recién Daniel. Me dice, llegó un mensaje por interno que me dice un analista contable que no tiene habilitado el chat. María Angélica Salazar me dice que no está habilitado el chat. ¿Aló, me escuchan? Sí,
Habían Sí. hecho una pregunta respecto al saldo inicial de caja negativo, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso nosotros si el saldo inicial de caja negativo, lo que me indica es que yo no tengo recursos por ese concepto para, en el fondo, aumentar los ingresos. Aunque el servicio me informe un programa positivo y el otro negativo y me esté, en el fondo, haciendo una resolución por el programa que ellos informan como positivo. No, como nosotros determinamos el saldo inicial de caja a nivel de capítulo, si el capítulo completo está negativo, nosotros, aunque tengan programa positivo, no permitimos que efectúen una resolución en ese caso. No tienen recursos por ese concepto. Esa es nuestra política. Espero haber consultado, espero haber respondido a la consulta. Ya. Entonces se modifica el control nomás, po. Daniel, ¿tienes abierto tu micrófono? ¿Vas a responder? Ahí sí, allá. Los proyectos... Perdón, Viviana. Sí. Jaime Palacios pregunta, ¿el ingreso de las transferencias del GOR a las municipalidades deben ingresarlas a su presupuesto o se manejan extrapresupuestariamente? La regla para todos en este momento es que todos ingresan al presupuesto, tanto para municipalidades como para órganos del gobierno central, porque no hay una norma que diga lo contrario, a diferencia de años anteriores. Sin perjuicio respecto de los órganos, de las transferencias a órganos del gobierno central, se está revisando el criterio. En realidad estamos a la espera de una presentación, pero respecto de las transferencias a municipalidades, estas sí se ingresan a su presupuesto, se deberían ingresar al presupuesto. Y de hecho, el año pasado sacó normas un oficio, donde este año sacó normas un oficio donde se creaba una cuenta para que las municipalidades pudieran ingresar las transferencias de los gobiernos regionales a su presupuesto. Para los proyectos de conservación de arrastre no se tiene que exigir una nueva autorización técnica, por lo mismo de que cuando se crearon cumplieron con la normativa aplicable al momento de su creación. Y si se tomó de razón así, entonces se entiende de que esa toma de razón tiene una presunción de legalidad y no entramos a revisar de nuevo que se cumplan los requisitos. Las 7000 UTM es un límite que rige solo para las iniciativas de inversión. Entonces ahí les invitamos a revisar el dictamen que está citado en la presentación, que se las vamos a compartir, porque ahí está el criterio. Las transferencias las transferencias requieren acuerdo core a todo evento, sean 1 sobre 7000 UTM, sin perjuicio del control máximo que hay que hacer respecto de los recursos que se asignan al programa. Y las iniciativas de inversión solo requieren acuerdo cuando son superiores a 7000 UTM. Hay dos preguntas pendientes para PC respecto de los anexos y del aumento del subtítulo 15.
¿Aló? Habían efectuado una pregunta respecto a los anexos. La veo. Bernardo, estás en silencio. Perdón. Miri. María Angélica había consultado respecto a los anexos A, B y C, que tienen relación con los saldos y sal de caja, deuda flotante e ingreso a percibir. Lo que pasa es que nosotros, mira, en las instrucciones de cierre se da un correo que es el correo del sector público. Entonces ellos en las instrucciones, cuando les llega, ellos envían esa información ahí y nosotros tenemos acceso a ella. Ahí nosotros tenemos los responsables de enviarte esa información a cada regional. O sea, como bien mostró Daniel, al final de la presentación, nosotros los analistas APC estamos encargados de determinar regionales. Por lo tanto, yo en mi caso, que tengo la séptima y la octava, yo debiera enviar esa información a los analistas, a los ACR de esas regiones, y los demás analistas también deben enviar esa información. Pero se responsabilidad de nosotros. Eso. La pregunta de Dafne, de que la regla general para la creación de una asignación del subtítulo 21 es que se requiere la evaluación ex ante. Y si corresponde a alguna de las excepciones, el GORE deberá acompañar los antecedentes que lo eximen de esta evaluación. Ya. La excepción legal que establece la glosa para la evaluación ex ante son los proyectos de arrastre. Si se está aplicando una de las excepciones o limitaciones que establece la circular, se tienen que solicitar los antecedentes y sobre la base de ese estudio nos realizan la consulta para definirlo, porque como les decía antes, estas glosas son nuevas, no hemos visto nosotros un caso concreto del gobierno regional metropolitano, entonces no hemos aplicado ninguna excepción que esté establecida en la circular, y por eso hay que revisar el marco normativo de esa excepción. Así que pidan los antecedentes al gobierno regional y sobre la base de esos antecedentes nos consultan. Respecto de nos demoramos un poco porque estamos revisando las preguntas que hacen. Ya, ahí Daniel respondió de que el límite bueno, la pregunta es,
¿Qué pasa con los límites del 8 y 5% cuando aumenta o disminuye el presupuesto de inversión? Hasta el año pasado estábamos muy seguras de que no se movía, que se mantenía el inicial. Este año tenemos que revisar bien la glosa si se mueve o no se mueve ese porcentaje, porque si los términos de la glosa cambiaron, podría entenderse que se movieron. Así que eso lo vamos a revisar. Pero por ahora aplicar el criterio conservador de que no se mueve el porcentaje respecto al presupuesto inicial. Si tienen un caso en particular ahora, comuníquese con nosotros, Jaime, para que lo veamos en detalle. La naturaleza del gasto, sí, es un tema complejo, pero hay que revisar cuáles son los componentes del gasto de ese programa. Perdón, no leí la pregunta. La pregunta es, en la práctica, ¿cómo se puede validar la naturaleza del gasto en las transferencias corrientes? Hay que revisar cuáles son los gastos que componen el programa y en base a eso se define si son gastos que van a generar una inversión o no. En general, las capacitaciones son solo capacitación, por ejemplo, o asesorías, son gasto corriente. Sin perjuicio que hasta el año pasado, por eso ahí también puede haber una confusión, hasta el año pasado la glosa asociada al subtítulo 33 de transferencias de capital permitía financiar capacitaciones en ese subtítulo. Pero eso era estaba establecido así en la glosa, pero la naturaleza de ese gasto es gasto corriente, porque no genera ninguna inversión una asesoría. Ahora, si la asesoría genera inversión, ahí hay que entrar a revisar cuáles son los componentes de ese programa. Entonces, es muy casuístico. Hay una pregunta de Pamela para APC. Sí. Pamela, respecto a tu pregunta que dice si se debiera representar la resolución por el aumento de este título 15 en funcionamiento, sí, en este caso sí. O solicitar, ¿cierto?, el retiro de la resolución. Hay una pregunta respecto de las provisiones FIC de arrastre que se vienen identificando en transferencias corrientes y que antes venían en el subtítulo 33. En la práctica, ¿cómo validaremos que se cumpla la naturaleza del gasto en las transferencias corrientes? Ya, acá hay pueden haber reclasificaciones de gasto. Transferencias que hasta el año pasado se financiaban en el subtítulo 33, este año pueden llegar en el subtítulo 24. Esto se aceptó en los presupuestos iniciales porque se entiende de que son correcciones de clasificación. Son proyectos o programas que siempre fueron corriente, gasto corriente, pero que se clasificaron por error en años anteriores o no sé si por error, de acuerdo a los criterios de años anteriores, se clasificaron en gasto de capital. Y estas mismas reclasificaciones también ocurrieron este año en la ley de presupuesto en los programas, pero por el legislador, en los programas de los organismos del gobierno central. También hay programas que se crearon dos líneas de gasto. En el subtítulo 24 va el gasto asociado al gasto corriente y en el subtítulo 33 se crea una asignación con el mismo nombre donde va asociado al gasto de capital. Ya, la pregunta que hacen es que tienen una provisión FIC de arrastre, tienen una provisión que no se llama FIC ahora, tienen la provisión de la glosa 07, que es el nuevo fondo, que permite financiar iniciativas de arrastre del FIC.
pero este año les llegó la resolución con la transferencia de arrastre creada en vez de en el 33 como era el año pasado, ahora en el subtítulo 24 como gasto corriente. Eso viene visado por la DIPRES, debería venir visado por la DIPRES y con acuerdo del CORE. Cumplidos esos dos supuestos, hay que revisar que efectivamente el gasto de ese programa corresponda a gasto corriente. Porque si bien la DIPRES tiene la facultad de definir las imputaciones presupuestarias en caso de duda, eso es solo en caso de duda, porque igual tiene la obligación de adaptarse o adecuar el gasto a las clasificaciones del clasificador presupuestario. Por lo tanto, igual se puede observar una clasificación que hace la DIPRES si la está clasificando como gasto corriente y es eminentemente gasto de capital. Ya, consulta de María Fernanda Ramírez. Tengo dudas acerca de la forma de interpretar las facultades que establece la Ley 19.175 para determinar si procede o no hacer una transferencia, ya que son amplias y finalmente podría caber todo en ellas. Esto considerando que tenemos que atender a las facultades para la glosa respectiva. Por ejemplo, el artículo 19 es muy amplio y nosotros tenemos una modificación presupuestaria que, para hacer transferencia a Servio para construcción de viviendas sociales, y la glosa ya no lo considera, pero sí entra en las facultades. Efectivamente, las facultades del gobierno regional son bien amplias. Entonces, en la medida de que se enmarque en alguna norma de la ley 19.175, que de todas maneras ese es un argumento que debe entregar el gobierno regional, se podría aceptar. Pero el gobierno regional es el primer llamado a identificar sobre la base de qué facultad está creando una transferencia. Ahora, esto en el entendido que es una transferencia nueva, porque si es una transferencia de arrastre, se creó conforme a la norma que regía en el año en que se creó. Ya. Consulta de María Angélica. Un proyecto financiado con el subtítulo 33 puede tener distintos componentes en su gasto. Entonces, ¿no podría tener gasto de capacitación entre ellos este año? Y si es de arrastre, ¿sí podría tener conceptos de capacitación? Ya, si es de arrastre, se creó conforme a las normas de ese año. Así que en las de arrastre no vamos a observar los componentes de gasto, a menos que la estén reclasificando. Ahí hay que entrar a estudiar porque hay una reclasificación. Si es nueva, los componentes de gasto, si es nueva y es una transferencia de inversión, podría contener un gasto de capacitación, pero no podría ser solo capacitación. Si es solo capacitación, entonces gasto corriente, pero podría un proyecto de inversión o un programa de inversión, más correctamente dicho, contener un gasto de capacitación. Hay que atender a la finalidad mayor de la transferencia. De todas maneras, insistir en que la finalidad del gasto debe ser revisada por las unidades jurídicas.
En esta materia también las unidades jurídicas tienen más expertise porque han revisado los convenios de los gobiernos regionales que han venido con posterioridad, donde ahí se detalla el programa. Entonces, entendemos que ahí también hay un conocimiento adquirido que hay que empezar a aplicar al definir la naturaleza del gasto de las transferencias. Se publicó una pregunta recién que es para APC. Entendemos que la pregunta está en el marco del subtítulo 31. Cristian dice que la circunstancia que la ficha ID se encuentra desactualizada es por sí sola una causal de presentación. Debe ser actualizada. Respecto a eso, acá a nivel central... Daniel, la pregunta es... Y en caso de no efectuarse el retiro y no actualizarse la ficha. Claro, mire, dice que por sí sola causal de representación, acá se pide actualización de las fichas. Si contienen errores en su actualización, se toma contacto con el gobierno regional respectivo para su actualización. Y si no, Después dice, en algunos casos obedece a que no coinciden los montos que nos informan o consideran como ejecutados. Claro, efectivamente, si esa es la razón, se pide que el gobierno regional actualice la respectiva ficha IDI. Si esto no ocurre, ¿cierto? Cae en causal de representación por no cumplir con el artículo 19. Dependiendo del caso, ¿cierto? Que se está analizando. Igual, no sé cuáles son los casos en que se presenta una ficha IDI desactualizada, porque ficha IDI desactualizada es una ficha del año anterior, pero las fichas del año en curso se entiende que están actualizadas. Entonces, ahí habría que ver bien cuál es el caso concreto, pero nosotros lo que sí siempre necesitamos tener a la vista en una identificación presupuestaria es la ficha IBI del año, y esa ficha ya trae los montos actualizados desde el año anterior. Así que habría que ver bien el caso concreto o por qué se producen esas diferencias. Bueno, no hay más preguntas. Les agradecemos la participación. Quedamos atentos también a la revisión en la práctica qué significa todo esto y las consultas que se vayan generando. Y muchas gracias por la atención.